Hola, hola. Esta noche vamos a ver el tema de la Biblia, de manera especial el Antiguo Testamento. Mi nombre es Luis Alpiri González. Soy profesor en valores, soy profesor en religión. La Biblia, Antiguo Testamento. Los primeros escritores de la Biblia. Hay tres grupos que escribieron los primeros cinco libros de la Biblia. Entre ellos tenemos a los yavistas, tenemos a los eloístas, tenemos a los levitas. Según los estudios que se han hecho sobre esta realidad, los yavistas eran grupo de personas que se dedicaban a las cosas de Dios y escribieron parte de los cinco primeros libros, y ellos consideraban que el nombre de Dios es Yahvé, y de ahí se quedaron con ese título de yavistas. El segundo grupo es, son los eloístas, que consideraban que el nombre de Dios era Él, y de ahí se quedaron con el nombre de eloístas. Y el tercer grupo eran sacerdotes y llevaban como título o como nombre levitas. En los años 1800 antes de Cristo empezaron los primeros escritos de la Biblia. Antes de este tiempo se conoció la palabra de Dios transmitida de labios a oídos. Esta etapa de las Sagradas Escrituras se llama tradición verbal. La tradición verbal era de pasar de labios a oídas, a lo que habíamos dicho. Luego viene la tradición escrita, que es donde empezaron a escribir en papeles que fabricaron en esa época. La escritura que conocemos hasta el día de hoy es aquel trabajo que hicieron estos tres grupos. ¿De dónde proviene la palabra Biblia? Según lo que tenemos aquí, lo he estudiado, es del griego biblos, que quiere decir conjunto de libros. Ese fue el trabajo que hicieron entonces este grupo de personas en el año 1800 a.C. Dios no ha nombrado a ninguna persona como secretario o secretaria a quien le tuvo que dictar cada uno de los libros. Lo hizo con el paso del tiempo, es decir, que las personas que han tenido la experiencia de Dios han deseado escribir lo que han vivido durante toda su vida. Los primeros escritos se hicieron sobre papiro. El papiro era un papel que fabricaron en esa época. Estaba hecho de la hoja de esta planta que lleva ese mismo nombre, papiro, que era una planta parecida a la caña, solamente que la parte dulce que tiene la caña, el papiro
no tenía nada de dulce. Entonces ellos machacaron esas plantas, la hicieron tipo cartulina en el suelo, le prepararon el terreno allí y de ahí salió como cartón o como cartulina y así es como nació el papiro. Y tiempo después lo hicieron como un pergamino y sobre aquello es que escribieron la palabra de Dios. San Jerónimo tradujo después la Biblia al latín, comenzando alrededor del año 382 después de Cristo, y completó su obra, que es la Vulgata, alrededor del año 405 después de Cristo. Empezó corrigiendo la versión latina del Nuevo Testamento y luego tradujo el Antiguo Testamento directamente del hebreo. Originalmente los libros de la Biblia se escribieron en griego, hebreo y arameo. Y fue San Jerónimo que dijimos que lo había traducido en el idioma del griego, del griego al latín. Los primeros libros del Pentateuco o los libros del Pentateuco. Aquí tenemos 5 libros que son los primeros en la Biblia, que son llamados el Pentateuco. Pentateuco le llamaron así porque eran 5 libros, 5 libros. Penta significa 5. Ahí tenemos el primer libro, Génesis, el segundo, Éxodo, el tercero, Levítico, el cuarto, Números y el quinto, Deuteronomio. Todos estos libros nos presentan el eterno amor que el Padre Dios ha sentido, siente y sentirá por cada uno de nosotros. Él nos llama a la santidad y nos ofrece las leyes como apoyo en nuestro diario vivir. Génesis significa el comienzo, el principio de todo. Éxodo significa la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en busca de la libertad. Levítico es un libro escrito por sacerdotes que eran levitas, eran sacerdotes de su época. Luego viene el número 4, que serían números, y lleva este nombre porque allí en ese relato encontramos el primer censo del pueblo de Israel. Y Deuteronomio es como un pequeño conjunto, digamos, de historia, como que fuese una segunda versión de lo que ya estaba escrito. Todos estos libros nos presentan el eterno amor de Dios. En los dos primeros libros encontramos a grandes personajes como Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, que serán las 12 tribus de Israel. En estos primeros libros encontramos los relatos sobre el origen del ser humano, de las cosas y de la vida. Encontramos también la historia del pueblo de Dios que tiene comienzo con Abraham. Se desarrolla en la historia sagrada con Isaac y sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob y sus 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel, José que llega a salvar a su familia del hambre que azotó los pueblos de la tierra. En el libro del Éxodo encontramos la historia de Moisés, sus dificultades y por último su liberación por el poder de Dios. Estos libros nos hablan de la importancia de vivir
en la presencia de Dios cumpliendo las leyes. Los libros históricos. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro. Luego viene Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primero y segundo libro de los Macabeos. Toda nuestra existencia está guiada por la bendita mano del Creador. Dios no solamente nos ha creado, sino que está atento a todos los acontecimientos de nuestro diario vivir. Él es Padre bueno que no descuida a ninguno de sus hijos por ningún motivo. Por muchos lugares del Antiguo Testamento encontramos pasajes donde nos relata que Dios es terrible, que ama a lo que es correcto e inclusive que castiga a los que hacen el mal. Era una de las visiones que se tenía de Dios en la época. Pero en Jesús descubrimos que Dios es bueno, que es misericordioso, quiere que todos se salven, nos espera con los brazos abiertos cuando volvemos arrepentidos de nuestras faltas. Los personajes que encontramos en estos libros son Josué, Sansón, Ruth, Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, Tobías, Esther, Judas y Judas Macabeos. En el tercer bloque tenemos los libros líricos. Los libros líricos, en el libro de los Salmos encontramos oraciones de la vida real del pueblo de Dios. Contiene himnos, alabanzas a la grandeza de Dios por toda la creación, obra magnífica de su poder. Tenemos, por ejemplo, el tema de los salmos, son 150 oraciones y cada una de las oraciones contienen siempre la presencia de Dios en busca de ayudar a sus hijos con dificultades en la tierra. De súplica encontramos allí los salmos, de sufrimiento o lamentaciones. Los problemas que acompañan al ser humano, incluso a los que buscan caminar en la presencia de Dios, sufren el efecto de los problemas, de las dificultades, del pecado. Hacen levantar la voz contra Dios mismo, súplicas colectivas, protestas de inocencia individual y grupal. El Cantar de los Cantares nos muestra el gran amor de Dios a su pueblo santo, que con el tiempo será la iglesia. El libro de Lamentaciones nos presenta la realidad del ser humano que protesta o se lamenta de todo, incluso del tiempo, de lluvia, del viento, de la brisa, de la humedad, del lugar seco. Se lamenta de lo que hizo o no hizo, de lo que pudo haber hecho. Qué lindo sería el aprendizaje a disfrutar de todas las cosas que Dios nos ofrece. No habría culpable y trabajaríamos pensando en hacer las cosas mejores de lo que hasta ahora hemos hecho. Aprendamos de los errores,
virtudes y seamos felices. Tenemos el cuarto bloque del libro de la Biblia, los libros sapienciales. Aquí tenemos a Job, tenemos a Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. Sin la sabiduría que nuestros antepasados vivieron, no podríamos enfrentar los problemas, las dificultades y los desafíos que se nos presentan en la vida. Estos libros nos muestran claramente el amor y la fidelidad de Dios. En el libro de Job encontramos la razón del sufrimiento, es la figura de Cristo, un hombre sin pecado o un hombre justo, a quien Dios hizo experimentar el sufrimiento sin culpa alguna. Los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y el Eclesiástico nos muestran claramente la importancia de la sabiduría adquirida por nuestros antepasados. Contiene sabiduría aplicables a la vida práctica, para la vida de la familia. Los hijos son los padres y viceversa con nuestro medio social frente a alguna situación difícil y tantos otros temas. Dios nunca se oculta cuando lo buscamos. Los libros proféticos. De los libros proféticos tenemos a los grandes profetas, de manera especial los dos primeros profetas, que sería Isaías, sería Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El buen Dios no deja de comunicarse con su pueblo, utiliza todos los medios que encuentra a su paso. Especialmente aprovecha el deseo de los profetas de entregarse al servicio de los demás por amor a su santo nombre. Dios nos ha dotado de virtudes y talentos y su deseo es que las propaguemos al servicio de los demás. Él, como a los grandes profetas, nos pide continuar la obra que ellos han dejado, ser instrumento del amor de Dios allí donde nos desea ocupar para trabajar en bien de los demás. No siempre es agradable la presencia de un profeta, porque su manera misma de ser es siempre de un hombre justo y santo que muchos no aceptan porque su presencia y sus palabras molestan a los corruptos. En nuestro tiempo, en nuestro bautismo, Dios nos ha ungido o elegido como profeta, sacerdote y rey. El profeta anuncia el amor de Dios y denuncia la injusticia personal y social. Los libros deuterocanónicos son Judith, Sabiduría de Salomón, Tobías, Eclesiástico, Baruch, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Tenemos parte del libro de Esther y de Daniel. Los libros
Los libros apócrifos. Según la Iglesia Católica, los libros apócrifos, o más precisamente libros deuterocanónicos, son aquellos textos, si bien son considerados canónicos y autoritativos para la Iglesia Católica, fueron omitidos por otras tradiciones, como los protestantes. De sus Biblias vemos allí que rechazan estos libros. La palabra apócrifo originalmente significaba oculto y se usaba para textos con interpretaciones esotérico, pero en el contexto católico deuterocanónico se refiere a un segundo canon de escrituras escritas como inspiración de Dios. Allí terminamos entonces todo lo relacionado con la Biblia, los libros de la Biblia. Paz y bien, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te muestre benignamente y te conceda la paz. El Señor te bendiga.